tardes para todas, para todos y para todas. Espero se encuentren muy bien. Yo tengo un poquito de frío, entonces voy a invitar a nuestros panelistas a pasar acá arriba. Bueno, para ir acá calentando motores y antes de presentar a mis queridos panelistas, quiero saber en dónde está la gente del Pacífico que se encuentra aquí hoy. ¿En dónde estamos? Perfecto. ¿En dónde está la gente de todas las diferentes zonas de la región andina? Muy bien. Desde Educapaz estamos muy honrados de que este año, con timidez, pero queremos ser cada vez más fuertes en esa llegada. También hemos podido acompañar algunos procesos en la Orinoquía y en la región amazónica. Hacemos la mano, por favor. Excelente. ¿Dónde está la gente también de la región Caribe? Perfecto. ¿Y en dónde están todos los aliados que hacen posible este sexto encuentro nacional? Listo. Este panel lo que busca es básicamente pensar, ¿no? Hace un año estábamos en la Universidad Nacional, en un ejercicio más o menos parecido, a un año de ese encuentro, hoy, desde esas diferentes voces, desde la voz del Ministerio, desde la voz de la juventud, desde la voz de la justicia transicional, desde la voz de las y los maestros, pensar qué tanto hemos avanzado en este año, en que esas recomendaciones que construimos colectivamente el año pasado estén siendo recogidas e implementadas a través de su inclusión en el Plan Nacional de Desarrollo, a través del programa específico que tiene el Ministerio de Educación Nacional y claramente a través de la articulación del sector educación con el sector paz, con el mundo también de la justicia transicional. Entonces yo me voy a saltar un poquito el protocolo porque estamos cogidos de tiempo, no les voy a leer los perfiles de estos 4 panelistas porque cada uno podrá presentarse brevemente como quiera. Y primero le voy a dar la palabra a nuestro querido Oscar. Oscar, a un año de nuestro último encuentro, ahora tú desde ese lugar, desde el Ministerio, ¿qué tanto sientes que hemos avanzado en que la educación para la paz sea prioridad en este país? ¿Qué avances tenemos y también qué retos identificas? Gracias, Juana. Una pregunta de método. ¿Tú quieres que yo les cuente lo que quiero contarles en 10 minutos y ya después me caiga y me vaya, ¿cierto? Es que tenemos una situación muy compleja y es que se hizo un concurso para recibir nuevos docentes que entran a la carrera administrativa, la carrera docente. Entran como 40 y tantos mil docentes nuevos, hay 70.000 en lista para ello, pero eso implica que se van 35.000 docentes provisionales, 35.000 personas que llevan 10, 15, 20 y hasta más años de servicio y que siempre les han dicho, esperen que ya viene el concurso. Vino el concurso, unos cuantos pasaron, pero 35.000 no. Y estamos en este momento ante un campamento del Ministerio buscando algunas alternativas para mitigar ese impacto. Entonces yo voy a tener que estar a las 6 de la tarde atendiendo a este grupo y por eso voy a estar brevemente. Pero te quería preguntar si hay varias preguntas o quieres que conteste. Esa es tu pregunta. ¿Qué tanto sientes en que hay avances? ¿Qué te preocupa? ¿Cómo vamos en lograr que la educación para la paz sea una prioridad para este país? Bueno, gracias. Y gracias, Juana. Gracias por tener a Educapaz en este maravilloso nivel de desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias a José Fernando y a todos ustedes aquí presentes, por supuesto al Banco de la República, por recibirnos en su casa, todos aquí. Yo quiero decirles lo siguiente, o sea, yo preparé mis ideas de manera muy breve porque yo efectivamente creo que hemos avanzado, efectivamente creo que hay una propuesta de educación para la paz que recoge el pensamiento, el sentimiento y el acumulado de trabajo de este movimiento de educación para la paz. Estoy completamente convencido de que la única posibilidad de que este país conquiste la paz es transformando las capacidades ciudadanas y las condiciones de vida de los seres humanos que han sido resilientes, que han sabido resistir estos impactos de una sociedad en guerra y de una cultura de la violencia tan compleja como la que tenemos, y que es a través de la escuela y de los procesos de aprendizaje en la educación formal y en la cultura, pero pues la escuela tiene que jugar un rol ahí por difícil que sea mover la cultura desde la educación,
y sobre todo a través de las personas que de manera voluntaria y comprometida hacen la tarea de construir paz desde la escuela, es decir, este movimiento de educación para la paz que está aquí presente. Y yo creo que, digamos, lo que el movimiento ha construido y propuesto efectivamente avanza en muchos campos, sobre todo avanza en las redes comunitarias, avanza en las estructuras de la sociedad civil, pero también avanza en políticas públicas, políticas territoriales y en la política nacional. Y yo pues voy a contarles un poco qué cosas desde el Ministerio de Educación hemos incorporado al Plan Nacional de Desarrollo y qué cosas estamos logrando poner en marcha allí. Reconociendo por supuesto que el movimiento de paz, que las instituciones del sistema de justicia transicional, etcétera, pues son fundamentalísimas, además no solamente lo que hace el Ministerio, pero pues voy a contar un poco lo del Ministerio. Pero lo que quiero decirles, digamos, a lo que vengo a esta conversación, es cómo, y perdón que lo haga así, pero pues estamos entre seres humanos que nos conocemos la mayoría de manera personal, íntima, a lo largo de estos años. Les quiero contar un poco mi experiencia personal en la relación con el movimiento de educación para la paz desde este rol de viceministro del que llevo ahora 5 meses. ¿Y por qué esa experiencia personal? Porque sí siento que tenemos que unir de manera emocional, espiritual e intelectual fuerzas, y que esa unidad de fuerzas a las que les quiero invitar a todas ustedes y a todos ustedes es una unidad de fuerzas que entiende qué es lo que pasa con el gobierno en esto, ¿sí? Entiende qué es lo que pasa con el gobierno en esto, que no es obvio. Entonces, si me permiten, les voy a contar qué pasa con 4 programas que pretenden recoger esta agenda, ¿sí? Y les voy a hacer una invitación. Entonces, a ver si los tengo presentes en mi cabeza. Primer programa: cómo llevar la formación integral a las escuelas. Cómo entender que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además de corteza cerebral, digamos, de aprender a leer, de aprender a pensar la matemática, de tener una aproximación crítica a la ciencia social y a la ciencia natural, necesitan otras dimensiones de la formación. Necesitan entender su cuerpo, necesitan entender su ser emocional, ¿sí? Tener sensibilidad estética. Entonces, que además de matemática, español, hay derecho al arte, al bienestar físico y psicológico y a la educación crece. Entonces, la política se llama llevar la formación integral a través de centros de interés, no de discursos, sino de experiencias que hagan que una vivencia se reflexione, genere emoción, genere entusiasmo, genere vínculos, ¿cierto? Y que en esos 5.000 colegios, 5.000, los colegios públicos en Colombia son, depende, si son centros educativos e instituciones son 12.000, si no, son como 9.000. 5.000, esa es la meta que nos pusimos, deberían introducir la formación integral. Esto se basa mucho en la experiencia de Bogotá, que logró traer la ciudad, este lugar, por ejemplo, esta biblioteca, todos los museos de esta zona, todo el patrimonio, todos los artistas, las orquestas, los grupos folclóricos, todas las ligas deportivas, las universidades, los laboratorios, a las escuelas, y llevar a los niños a los parques, a las universidades, generar un vínculo genuino de la escuela con el contexto, con el territorio, ¿sí? Y eso, digamos, celebrado por la UNESCO, procesos de evaluación, cómo se hacen mediciones del ser, etc. En todo eso, una dimensión esencial, con todos sus nombres puesta allí, dentro de esos 5.000 colegios en la meta, se llama Crece. Entonces, en la política pública de Colombia hoy, 5.000 colegios tienen la responsabilidad, y todo el Estado debe introducir la educación Crece, con ese nombre. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de Crece en su vida? Entonces es eso, es lo que este movimiento, estas organizaciones han construido, esa matriz, ese conjunto de variables, de constructos, del debate, de la historia. Ahí está, educación ciudadana, socioemocional y para la reconciliación. Entonces, socioemocional, como todos sabemos, entonces vamos a
reconocer las emociones propias, las ajenas, tener empatía, saber lo que el otro siente, aprender a escuchar, ¿cierto? Ciudadana, vamos a comprender la dignidad de los seres humanos, su identidad compleja, que cada quien se construye con lo que hereda, con lo que aprende, que esa identidad y esa dignidad hacen que respetemos a los seres humanos porque somos cada uno y cada una único, y cómo a partir de ahí entendemos los derechos de las personas, el respeto por los demás, la participación, la vida en comunidad, el reconocimiento del cuerpo, de la sexualidad, del respeto por otros seres vivos, además de los seres humanos, la educación ambiental, la ciudadanía, la pertenencia, ¿cierto? Socioemocional, ciudadana. Y para la reconciliación, el conflicto, ¿qué nos ha enseñado la guerra? Porque la guerra es necesario entenderla desde las víctimas, porque existen una serie de instituciones que ponen por delante la voz de las víctimas para poder construir la reconciliación, la restauración, la verdad, las formas no punitivas, sino basadas en el aprendizaje, en la no repetición de la comprensión de esa historia, y por qué hemos sido capaces de tanta degradación, a pesar de ser una nación como lo que somos, etc. Crece, ahí está, crece, ¿sí? En 5.000 colegios, comenzando por los pioneros y pioneras, por las personas que ya lo están haciendo a profundidad. Un programa. Y ahí estamos. Y los materiales, y que si el material de la JEP, y que si el material de la Comisión de la Verdad, y que si el material de toda la plataforma Pasa tu Idea, y el conjunto de materiales, y tal, ¿cierto? Ahí está. Hagamos eso. Entonces las redes de Secretaría de Educación, y ustedes, ¿cierto? Otro programa, tal vez me estoy alargando mucho, entonces no les voy a contar sino uno. Se llama los CIDES, Sistemas de Educación Media y Superior. ¿Cómo llegamos a territorios profundamente afectados por el conflicto armado, donde cuando uno sube, cuando uno remonta a un río, el río Naya, el río Guaguí, el río Timbiquí, el río Micay, y uno se baja de para arriba, ya después de la parte baja donde está el corregimiento y hay una oferta de educación media, de ahí para arriba, ya si hay un grado 11 tiene 4 estudiantes, y si no llegamos hasta noveno, y si no llegamos hasta quinto, y los niños no pueden ir hasta la escuela, y los perdemos. A los 13, 14, 15 años se los entregamos a la guerra, o se los entregamos a la pobreza absoluta, las coberturas son bajísimas, al final ninguno de estos chicos logra llegar ni siquiera a ser, a menos a la universidad. Entonces aprovechemos que el presidente Petro ha dicho que quiere hacer sedes universitarias en estos territorios, en Guapi, en Tierra Alta, en Barbacoas, en El Tarra, en Tame, ¿cierto? Y alrededor cojamos los 4 o 5 municipios, identifiquemos cada centro educativo, si no tiene media, creémosla, y si tiene media, fortalezcámosla, y tenemos el SENA, y tenemos escuelas normales superiores, fortalezcamos las que hay, y generemos las condiciones para que luego terminen sus carreras ahí, en esa nueva sede universitaria, pero en un sistema de educación media y superior. Entonces son 2 programas que sin duda responden a la agenda de la paz, sin duda responden a la agenda de la paz. Pero, y este es mi mensaje, y a esto vine, y por eso me paro aquí a decir, esto es una experiencia personal, nos está quedando grande. Nos está quedando grande. ¿Por qué nos está quedando grande? No por falta de voluntad, a veces por falta de plata, porque unos intereses se llevan la plata para otro lado y aquí para esto no hay, cosas así, pero más que todo, nos está quedando grande porque no estamos logrando conectar con la gente del territorio. Porque el diálogo entre los funcionarios de Bogotá y las secretarías, entre las secretarías y los rectores, entre los rectores y los maestros, entre los maestros y las familias, toda esa complejidad, ese diálogo no está fluyendo. Entonces, cierro y prometo no decir ni una palabra más. Ahí está la idea, ahí está la propuesta, ahí está, si se quiere, voluntad política. Sí, claro, sí la tenemos, no este personaje de los 500 que estaban en el ministerio y no sé qué, y luego si sumamos gente del Ministerio de Cultura y de aquí el Banco de la República, del Ministerio, somos una tropa de burócratas, digamos, con ganas. Pero necesitamos conectar con ustedes. Y esa conexión tiene que ser
osar, tiene que saltarse las burocracias, se lo puedo decir así, de frente, ¿sí? De frente. Sobre todo, donde tenemos semillas, donde tenemos la flor, es decir, la bella flor de un ser humano que está construyendo paz en su territorio, como cada uno de ustedes y cada una de ustedes aquí presentes, donde tenemos esa flor, tenemos que polinizar, tenemos que regar esas semillas para construir el jardín. Y la única manera es que el Estado ayuda. Si el Estado no ayuda, es difícil, es más demorado. Y nosotros en el Estado quisiéramos ayudar, pero no estamos logrando la conexión. Les voy a pedir, de verdad, jódannos la vida, pídannos todo el tiempo, critíquennos, cuestionennos y ayúdennos, ¿sí? Yo estoy muy preocupado porque muchas poblaciones nos están presionando, pero siento que los liderazgos que nos presionan son liderazgos, no sé, no necesariamente son constructores. Yo miro el liderazgo de este movimiento, al que conozco profundamente porque he tenido la oportunidad por 7 años y medio de vivirlo, y miro muchos liderazgos con los que estamos negociando hoy. Algo no está pasando. Quienes están hablando con el gobierno no necesariamente son ustedes. Entonces, la cosa es, digamos, puede haber montones de mecanismos, de modos, de maneras, pero una concretica es, aquí estamos, sin miedo. Oiga, Oscar, esto no está funcionando. Oiga, Oscar, tenemos una idea y vemos cómo armarlo. No es un problema de Oscar Sánchez, digamos. Aquí están montones de directores, subdirectores, entidades, cosas. Pero hablemos directamente, presionemos directamente para hablar con el territorio. Por ejemplo, en el diálogo sobre el diseño de nuevos programas de cooperación internacional. Por ejemplo, en el diálogo de la intersectorialidad entre cultura, educación, deporte y no sé qué. En todo eso, yo siento que la voz del territorio se necesita ya, aquí, ahora, en las oficinas, en las mesas de negociación, en la redacción de los documentos técnicos, en la definición de los indicadores, en la definición de los presupuestos. Necesitamos su voz ya. Ayúdennos. Aquí hay varias organizaciones de la sociedad civil, varias organizaciones de la cooperación internacional. Júntense para darle voz a la gente del territorio. Hemos hecho un par de ejercicios, ¿cierto? Education Cannot Wait, otras mesas, etc. Se necesita más voz del territorio en esos espacios. Estamos demasiado concentrados en los niveles medios, tecnocráticos, burocráticos, y estoy un poco preocupado por la manera como después desde el territorio sí nos combinan a negociaciones que no necesariamente responden a este movimiento de educación para la paz. Eso quería decir. Oscar, muchísimas gracias por contarnos un poco, al menos 2 de los programas que responden a esta agenda. Una agenda de transformación cultural, de profunda conexión con nosotros mismos, con la ciudadanía de la que hacemos parte, de profunda conexión con nuestro pasado, con las posibilidades, digamos, de pensarnos un futuro distinto, y también las que tienen que ver con el cierre de brechas. Y también gracias por esa invitación sincera y contundente. Ya saben, si quieren, atrasan el vuelo de regreso para ir al ministerio, y esperamos nosotros desde Educapaz, desde todos los aliados, desde las mesas aquí presentes, servir como puente, como plataforma, para que esa voz territorial esté más presente. Perdón, espera. Creo que Víctor Murillo vino, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces Víctor está liderando un equipo de un grupo de diálogo que se llama Poder Pedagógico Popular. Yo creo que a través del grupo que está liderando Víctor podemos construir un camino de conversación específico, digamos, para este movimiento, ¿sí? Gracias, Oscar. Precisamente esperamos que también las conclusiones de este encuentro, los insumos de este encuentro, alimenten esa ruta de diálogo de poder pedagógico que ya se ha venido conversando. Para empezar a darle voz a esas voces que decimos son más necesarias, quiero darle la palabra a María Camila Arteaga. Cami, cuéntanos quién eres tú y qué sientes tú en ese ejercicio como joven, como docente normalista además, al leer ese Plan Nacional de Desarrollo, al escuchar al señor viceministro. ¿Qué tanto sientes que hemos avanzado como movimiento de educación para la paz y qué te preocupa a ti? Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes.
Principalmente es un gusto poder compartir este espacio con todas y todos, principalmente porque siento que, como lo decía Juana Yunis, es muy importante reconocer las voces de las juventudes de los territorios, porque pues nosotros también somos constructores de paz desde las distintas incidencias que hacemos en los diferentes territorios. Como Juana lo comentó, mi nombre es María Camila Arteaga Altamiranda, tengo 20 años, soy docente normalista superior de la Normal Superior de Corozal, hice este programa a distancia. Antes que nada quisiera contarles un poco de mi experiencia, de quién soy yo, de dónde viene María Camila Arteaga y por qué se encuentra en este espacio precisamente compartiéndoles a todas y a todas su experiencia en cuanto a los términos del Plan Nacional de Desarrollo y cómo nosotros en este sistema de comunicación hemos logrado incidir allá donde pensábamos que no íbamos a poder llegar en este movimiento de incidencia desde los territorios y desde los diferentes programas que se encuentran acompañando todas estas iniciativas en los diferentes contextos. Yo soy oriunda de una vereda que se llama Jaraguay, que hace parte de la zona rural del municipio de Valencia, que hace parte también de la zona PEDER del sur del departamento de Córdoba. Soy una joven que primero estudió en la institución educativa María Auxiliadora y luego por el tema de la deficiencia en los temas de educación le tocó transportarse hacia la institución educativa rural Villanueva, en donde encuentra escenarios en los que puede participar en un grupo de danza con enfoque cultural, en donde puede hacer parte de un equipo de fútbol con enfoque de género, que era algo que muy poco se veía, y en donde puede asistir a procesos de formación del liderazgo y el tema de la convivencia y desde el cuidado y la ética del cuidado desde el rol de una personería estudiantil. Quisiera contarles esto porque creo que es importante y fundamental que las personas que se encuentran aquí en este espacio, sobre todo las y los jóvenes que se encuentran acá, puedan entender que todo esto que nosotros estamos haciendo en pro pues, de construir unas herramientas importantes para la construcción de la paz, no solo desde las comunidades, sino también desde la escuela misma, pues vale la pena. El trabajo vale la pena, el trabajo tarde que temprano da sus frutos, y bueno, como decía una profe, así sea un estudiante que haga o diga una palabra, una frase o actúe de una forma diferente mediante un proceso, es un cambio y peor es nada, ¿cierto? Me siento muy feliz de poder compartir este espacio acá, principalmente porque, bueno, como Juana lo dice, atendiendo a esa lectura pues muy minuciosa del Plan Nacional de Desarrollo, me he podido dar cuenta que hay, como le decía el viceministro Oscar, unas pautas muy importantes que nosotros como movimiento de educación para la paz debemos tener en cuenta. Una de estas es que aparecen por primera vez los términos de la educación crece y el Programa Nacional de Formación y Educación Artística y Cultural para la Convivencia y la Paz. Eso a mí me hace sentir muy orgullosa porque siento que en estos primeros escenarios estamos teniendo de una u otra forma, con todos esos insumos y esos encuentros y esas jornadas del encuentro pasado, pues se están viendo reflejadas en este plan nacional y pues estamos teniendo de una u otra forma incidencia todos como colectivo pues en pro de la búsqueda pues de estas herramientas importantes que queremos implementar en las escuelas de Colombia, porque no es solo en los territorios a los que hemos podido llegar, sino la idea es poder extendernos a más lugares que necesitan también de este acompañamiento, como le decía el viceministro, a los más alejados, a los que han sido más golpeados por el tema de la violencia. Segundo, algo que me enorgulleció mucho es que vi estrictamente estipulado en un artículo el tema de la importancia que debe haber entre la relación de la educación y la justicia transicional. Cómo desde un artículo se reconoce el tema de la labor que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz con las escuelas con las que han tenido las oportunidades de llegar. Entonces, eso a mí me llena mucho, porque desde el año pasado he estado siendo parte de un proceso que se llama, un programa que se llama justamente Aprendiendo sobre Justicia y Restauración. Levante la mano las y los profes y los estudiantes que están haciendo parte de este programa en las diferentes instituciones.
justamente aprendiendo sobre justicia y restauración. Somos muchos, ¿cierto? Este es un programa en el que nosotros les estamos haciendo esa apuesta a entender que la justicia no es algo de tribunales, que la justicia no es algo de abogados, sino que está inmersa dentro de las situaciones cotidianas en las que todos y todas nos encontramos, y también se hace referencia a la toma de las decisiones que nosotros hacemos a la hora de enfrentarnos a una situación conflictiva con otros y otras. Entonces, esto a mí me pareció fundamental. Algo también que me pareció muy importante, que está también dentro de ese plan de propuestas que nosotros enviamos del año pasado, es el tema de que se está priorizando el tema de los saberes étnicos y campesinos en las regiones, y esto sirve para el tema del cierre de brechas en términos de el mundo urbano y el mundo rural como tal. Hay unas situaciones, unos retos que bueno, me gustaría plantearlos en este espacio para que queden sobre la mesa y para que en el transcurso de la jornada de estos días del 6º Encuentro Nacional de Educapaz pues podamos ver y reflexionar ante esto. Es el tema de la matrícula cero en las universidades. Vamos a pensar en ese término de la matrícula cero en las universidades. ¿Dónde se encuentran mayormente las universidades de Colombia? ¿En qué zonas? En zonas urbanas, ¿cierto? ¿Quiénes estamos quedando excluidos de una u otra forma de estas matrículas cero? Los jóvenes de las zonas rurales, ¿cierto? Aunque esto es un avance muy importante, porque obviamente la educación superior gratuita sería un avance significativo a nivel de país, siempre trae unas contradicciones para las y los jóvenes que estamos en las zonas rurales y que no tenemos acceso de pronto a este tipo de educación. Un ejemplo claro soy yo, pues con mucho esfuerzo estoy logrando estudiar mi licenciatura en educación infantil luego de haber terminado la normal a distancia, porque pues las condiciones no se han permitido para poder ingresar directamente a una universidad, y no solo porque no tenga las ganas, sino porque hay temas que influyen a nivel económico que no permiten que un joven pueda ir a una capital a estudiar la carrera que le gusta. Entonces es importante que miremos en temas de política pública cómo estamos viendo los pros y también los contras de ese tema de la educación superior gratuita, y cómo nosotros podríamos replantearnos esas ideas de poder reorganizar y reestructurar de una mejor forma que pueda beneficiar sobre todo a las comunidades rurales de los municipios PEDEC que no tienen acceso a esto. También uno de los retos que logré evidenciar en el tema de cierre de brechas de educación es el tema de que la educación superior pues no está llegando a los lugares más apartados de Colombia, ¿cierto? Y yo me pongo en el puesto de normalista. Yo sentiría que una de las posibles fuerzas o soluciones que podríamos implantar sería, como lo dijo el viceministro, la implementación de escuelas normales superiores y el fortalecimiento de las que ya existen. ¿Por qué? Porque forman docentes ¿para qué? Para la formación de niños y niñas, pero los docentes normalistas llegan mayormente ¿a qué zonas? A las zonas rurales, ¿cierto? A las zonas que son de difícil acceso, llegan a impartirle conocimiento a los niños, y hay algo muy importante en las normales superiores, y es que se centran principalmente en ese quehacer pedagógico para tú como docente formar a los niños con motivación, con buena estructuración de un proyecto de vida saludable que a ellos les aporte para poder ver otras oportunidades en el contexto en el que se encuentran. Esto es importante tenerlo en cuenta también. Hay que lanzar un SOS porque, como lo decía anteriormente, con el tema de la matrícula cero, puede que las normales superiores pierdan fuerza porque los jóvenes van a querer acceder a una universidad más no a una normal superior. Y la idea es poder permitir que la educación no simplemente saque al joven del territorio, sino que éste tenga la oportunidad de acceder a esta desde el territorio, y que jóvenes como yo, que somos normalistas, pues miren la gran oportunidad que se nos brinda de poder tener acceso a un trabajo digno y a poder
procesos de educación y bueno, siendo tecnólogos de una u otra forma. Entonces, ese es otro de los retos que encontramos allí. Hay también otra actividad muy importante y es el tema de un programa que se llama Jóvenes en Paz, que está estipulado en el Plan Nacional de Desarrollo, que este está enfocado principalmente en los jóvenes que están a punto de pronto de incluirse a las economías ilícitas o de hacer parte del conflicto armado. Y aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y es el enfoque de género. ¿Quiénes son los que están más expuestos a ingresar a economías ilícitas o a ingresar a grupos armados al margen de la ley? Los hombres, ¿cierto? ¿Y qué está pasando con las mujeres que en los territorios, un ejemplo como Villanueva, como Valencia, como Jaraguay, como muchas otras regiones de pronto de Tierra Alta y de Colombia, mujeres que están sosteniendo su proyecto de vida a conseguirse con un actor armado porque es quien puede suplir sus necesidades básicas en el territorio por no hallar otras oportunidades? Entonces también es la invitación a replantearnos el hecho de que haya un enfoque de género en esta propuesta y que esta propuesta llegue también a las comunidades rurales para tener en cuenta el tema de la mujer, que en la mayoría de los casos terminan criando niños y niñas con papás que naturalizan la violencia y que creen que esto es algo totalmente normal en los contextos. Y este va a ser el mismo pensamiento con el que van a crecer los niños y las niñas de estos territorios. Entonces sería importante, señor viceministro, que pudiéramos también pensar en esta iniciativa de poder replantearnos el tema del enfoque de género y ver que las mujeres de una u otra forma también en los contextos difíciles en los que se encuentran han podido contribuir desde esta línea de poner su proyecto de vida a lo que ya les mencioné anteriormente. Sería como una de las propuestas. Otra cosa, que es algo que quiero dejar acá también como en la mesa o en el espacio, es que tratemos de hacer que este espacio sea lo más ameno posible, que tratemos de aprender lo que más podamos, que tratemos de poner sobre la mesa las herramientas que más podamos, porque no podemos seguir perdiéndoles jóvenes a la guerra. No podemos seguir perdiéndoles jóvenes a la guerra. No podemos permitir que aún se puede llamar que estamos en un país con alta desigualdad, las y los jóvenes tengan que anexarse a otras economías, a otros estilos de vida por no tener las oportunidades en su territorio. Y la idea es que nos replanteemos el hecho de que las escuelas normales son un factor importante para la formación de docentes listos y preparados para llevar educación significativa que genere aprendizaje significativo en las y los niños de muchos territorios apartados y alejados de Colombia. Muchísimas gracias. Bueno, Cami, muchísimas gracias por esa voz desde la juventud, también desde las escuelas normales superiores, desde la ruralidad. Esperamos, querido Oscar, que saber que estamos formando jóvenes como Camila y como muchos otros que están acá te llene de ánimos. Y para pasarle la palabra al doctor Cifuentes. Doctor Cifuentes, escuchando al señor viceministro, escuchando a Camila, que precisamente trabaja como gestora en el programa justamente aprendiendo sobre justicia y restauración. Usted nos decía en sus saludos, usted nos decía, Colombia necesita una transformación cultural, ¿verdad? Porque a menos de que sea esa transformación cultural, ese esfuerzo tan complejo y tan titánico que están haciendo ustedes desde la jurisdicción, quizás no lo sepamos apropiar. Quizás las experiencias tan conmovedoras que están sucediendo en Ocaña, en Toluviejo, en Dabeiba, en tantos lugares, si no logramos que esa transformación cultural sea más masiva, por ejemplo, a través de las escuelas, podemos pasar a la historia como un país que dejó semejante experiencia de justicia transicional, digamos, encerrada en las víctimas y los comparecientes directos que la vivieron y en los corazones pues, de ustedes. Entonces, viendo este panorama, doctor Cifuentes, usted brevemente, ¿cómo siente que vamos en esa transformación cultural? ¿Y por qué hay que insistir en que la escuela no puede ser ajena a ese proceso que necesita este país para que
la gran gesta de la justicia transicional con enfoque restaurativo realmente cambie vida cotidiana de muchos y de muchas. Muchas gracias por esa pregunta. No sé si voy a poderla responder de manera directa y además de manera muy sucinta, pero creo que desde la perspectiva de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, la transformación cultural es realmente el listón del cual va a medirse el papel, la eficacia, el resultado de la Jurisdicción Especial para la Paz. En otras palabras, hay jueces ordinarios, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la jurisdicción agraria que se va a crear. Cada una de estas jurisdicciones tiene su propia finalidad, su propia misión, y claramente también tiene un espectro de cambio cultural que se suscita desde esa función de dictar sentencias, de impartir el derecho, de encontrar el derecho aplicable, de resolver controversias. O sea, todos los jueces también están insertados en una esfera cultural, y hay que decir que pueden ser muchas veces obstáculos para el cambio, otras veces, como ha ocurrido con la Corte Constitucional, ha abierto posibilidades de cambio y de renovación cultural en el país. Entonces la pregunta es, para la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿qué se espera desde la perspectiva propiamente cultural? Porque desde la perspectiva jurídica, pues en su momento dictará las sentencias, aplicará los procedimientos correspondientes, definirá la situación jurídica de los comparecientes, unos exmiembros de las FARC, otros militares, otros terceros, acumulará una jurisprudencia que puede ser más o menos brillante, pero esa es la función judicial, ese es el deber inmediato que tenemos los magistrados y magistradas de la jurisdicción. Pero realmente, ¿cuál es la huella cultural que podemos dejar y que debemos dejar? Yo creo que esa es la pregunta, y por eso es difícil la pregunta. Yo creo que más que cualquier otro juez en Colombia, el juez transicional sí está llamado a dejar una impronta, una marca en la sociedad desde el punto de vista cultural, de cambio cultural. Porque si una función que la Constitución le asigna a la JEP es precisamente la de colaborar, coadyuvar con la búsqueda de la estabilización de la paz, esa estabilización de la paz pasa por un cambio cultural profundo. Recientemente la Comisión de la Verdad nos entregó su informe. El informe de la verdad, de la Comisión de la Verdad, está presidido y concluye con un cuestionamiento muy grande. Después de hacer un inventario de los crímenes, de las atrocidades, de un largo conflicto de más de 60 años, que afectó a la población más vulnerable en Colombia, niñas, niños, gente pobre, etnias, etc. Se pregunta, ¿y esto a qué hora se ocurrió? ¿No nos dimos cuenta de eso? El país, la nación, fue tolerante, los gobiernos fueron tolerantes, las grandes ciudades fueron tolerantes, el dolor parecía ser periférico. ¿Y cuál es el cambio entonces cultural? Es escucharnos, sentirnos, experimentarnos como nación, entender el daño profundo que afectó a tantas comunidades y a tantas personas, la forma como la dignidad humana fue irrespetada en términos absolutos, y eso supone verdad, y construir esa verdad y recibirla es un salto cultural. Eso supone igualmente responsabilidad, y decirla significa un salto cultural. Cuando muchos
de los imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz están reconociendo en audiencias públicas: sí, yo cometí esas atrocidades. Ese es un cambio cultural. Cuando las víctimas participan en la jurisdicción, en las audiencias, entregan informes, y ese dolor guardado finalmente se visibiliza, ese es un cambio cultural. Entonces, esta función del juez transicional en términos de transformación cultural es mayor, porque tiene que propiciar eso, tiene que hacer sostenibles esos procedimientos, tiene que buscar que esa verdad resuene en el país, cambie conciencias, produzca transformaciones en las mentalidades. Y por eso además esta alianza tan importante con ustedes, con los colegios y con las escuelas, porque allí, como decía Ana Arendt, en el niño, en la niña, está la nueva vida, la nueva conciencia, y son ellos y ellas las que en un momento dado están llamadas prácticamente a cerrar el conflicto con un nuevo panorama de convivencia. Ahora, esta función de la Jurisdicción Especial para la Paz no la puede cumplir de manera única y peregrina como institución. De hecho, la Jurisdicción Especial para la Paz participa como entidad de un sistema mayor, el Sistema Integral para la Paz, integrado por la Unidad de Víctimas, en el que participó la Comisión de la Verdad, de cuyas recomendaciones somos legatarios en la Jurisdicción Especial para la Paz, que participan las entidades que ofrecen mecanismos de reparación y la Unidad de Desmantelamiento de Grupos Armados, margen de la ley. O sea, es un sistema mayor, pero tampoco eso es suficiente. Una sola paloma no hace verano. Se requiere un cambio cultural y se requiere una transformación política. Transformación política la podemos concretar de una manera muy sencilla. Se requiere el cumplimiento integral del acuerdo de paz. El acuerdo de paz apuntó a problemas estructurales en el país y estableció la necesidad de que los gobiernos siguientes a la firma de la paz cumplieran de manera estricta esos programas y esas nuevas políticas que tienen que ver precisamente con llevar el Estado Social de Derecho a los territorios. Como decías, de una manera muy clara y muy precisa, ¿cómo es posible que en un municipio alejado del país ya no exista ni estatalidad, ni acceso a la educación de calidad, ni acceso a servicios de salud de calidad? ¿Cómo es posible que tengamos un país tan desintegrado, con ciudadanos de segunda? El cambio cultural es que todos seamos ciudadanos de primera. Cambio cultural, eso está previsto en el acuerdo de paz y está incorporado ya a nivel constitucional y a nivel normativo, de modo que lo que allí requerimos es ejecución. ¿Qué puede hacer la Jurisdicción Especial para la Paz? La Jurisdicción Especial para la Paz, queridas amigas y amigos, plantea en su propia normativa la necesidad de que las sentencias de esta jurisdicción tengan carácter estructural. ¿Eso qué significa? El juez de la JEP tiene que identificar la situación de vulnerabilidad de las víctimas antes de que se cometieran las atrocidades, la situación de vulnerabilidad en el momento en que esos crímenes se perpetraban y la situación de vulnerabilidad actual, aquí y ahora, de tal suerte que esas sentencias deben impartir órdenes vinculantes a todos los órganos del Estado para poner en marcha todas las políticas previstas en el acuerdo de paz. Esperamos que cuando la JEP dicte esas sentencias se haya cumplido buena parte de ese acuerdo, y si no se ha cumplido, ese juez de la JEP no solamente será el juez que busca agenciar y promover transformación cultural, sino va a ser el juez que va a imponerle a los poderes públicos utilizo la expresión, la tutela más rotunda de derechos de la población vulnerable. Va a impartir órdenes vinculantes que, si no se cumplen, significará entonces
que Colombia como Estado no investigó, no juzgó, no sancionó a los responsables y sobre todo no propició los presupuestos para la no repetición, para que los ciclos de violencia no se repitieran. No sé si la respuesta ha sido muy larga, Juana, pero en síntesis, a diferencia de un juez ordinario, la relevancia de la JEP se mide por la transformación cultural, porque aproximamos a la población a la paz, a modificar una conciencia, a ser efectivamente responsables de nuestras acciones y a generar condiciones estructurales también a su modo para que esta conflagración que enfrentó y sigue enfrentando a los colombianos y que ha costado realmente una pérdida neta de dignidad no vuelva a repetirse. Muchísimas gracias. Creo que usted, digamos que logra recoger muy bien esta idea que siempre hemos trabajado desde Educapaz y seguramente desde muchos de los aliados que están acá, que es que para educar para la paz necesitamos por un lado transformaciones estructurales, cierre de brechas, garantías que permitan, digamos, atender esas situaciones de violencia estructural, pero también, digamos, toda esta situación de pensarnos qué significan esos cambios de cultura, esos cambios en la manera de entender los conflictos, en la manera de entender la justicia. Y creo que nos pone un reto muy importante, que lo hemos hablado mucho con su equipo de la JEP, que es educar para la paz en cualquier sociedad es un reto. Pero acá estamos además educando para la paz en un país que está en transición. Entonces les invitamos siempre a pensarse, digamos, en estos días, qué significa este reto de educar para restaurar en un país que por un lado tiene un pasado muy violento, una cultura de normalización de las violencias muy aguda, pero que por otro lado tiene este panorama tan esperanzador que usted nos ayuda a dibujar de un montón de entidades, de personas, de funcionarios, de comunidad, diciendo cómo hacemos para que esos derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición se sientan más parte de esa paz cotidiana, ¿no? Y cierro para darle la palabra al profe Hernán. Nosotros hemos invitado como movimiento desde los aliados a todos a sumarse a un ejercicio de detenernos en el año y pensar cómo podemos abrazar la verdad, cómo podemos abrazar la búsqueda y la empatía, y cómo podemos abrazar la justicia y la restauración. A partir de este 2 de octubre, Día Internacional de la No Violencia, les invitamos nuevamente a hacer un alto en el camino en octubre, en noviembre, en la fecha que a usted le quede mejor, y decir qué significa esto para mí como comunidad educativa, de educar para la paz en un país que le está apostando a la justicia y a la restauración. Muchísimas gracias, magistrado, por ayudarnos a hacer esto posible. Nuevamente un aplauso para usted. Termino acá con el profe, con broche de oro, un profe al que admiro muchísimo, un profe experto en abrazos, ya le puede contar por qué, un profe que vive en un contexto donde podría tener todo el derecho a no tener esperanza, profe. O sea, yo siento que usted vive en un contexto donde usted está en todo el derecho a decir, no, apaguen y vámonos, trasládenme, aquí cuál educación para la paz. Y uno va a su colegio y es todo lo contrario. No nota en el suyo y en el de mucha gente, pero usted aquí está representando a mucha gente, que la gente más terca a veces de no perder la esperanza es la gente que vive en las condiciones más adversas. Usted, profe, un aplauso para todos los maestros empeñados con la paz y con la esperanza. Profe, usted, maestro de equipo, experto en abrazar corazones, ¿usted qué siente? Muy brevemente, porque nos están pidiendo tiempos para avanzar. ¿Usted qué siente en este año en que hemos avanzado? ¿Qué le representa para usted un bálsamo decir, sí, por ahí vamos bien? ¿Y qué le representa una angustia, un reto, un desafío para que lo sigamos trabajando en nuestros días? Adelante. Sí, bueno, muy bien. Un saludo a todos. Mi nombre es David Córdoba, soy docente de la ciudad de Quito. Trabajo en una zona, es una zona que tiene una etiqueta, un estigma de violencia muy fuerte, que es la zona norte de la ciudad de Quito, y en un barrio que se llama Reposo, en realidad son 3, y es violento, en realidad. Pero no obstante, vamos y damos clases todos los días, y tenemos una idea que es que vamos a salvar vidas. A mí me gusta vivir con una idea de Ortega y de Gasset que dice que yo soy yo y mis circunstancias.
y si no las salvo a ellas, tampoco me salvo yo. Si yo no entiendo que en las zonas donde hay más necesidades tienen que haber más oportunidades, pues entonces no he entendido la dinámica de la vida. Si en las zonas donde los niños tienen tantas historias de violencia, yo no trato de cambiar la historia de violencia, pues inevitablemente ese círculo de violencia llegará a todas partes. Llegará a mi casa, tocará mi puerta y entrará a mi cuarto. Entonces yo entiendo que cada uno de ellos soy yo también, como un ejemplo de transformación y de vida. ¿Qué nos llena de alegría? No la esperanza es la alegría de pensar en un futuro mejor. Cada vez que vamos y exponemos, yo mismo he sufrido violencia, yo he sido atracado, he sido amenazado y podía haber tomado la decisión de no continuar, pero si me voy, entonces ¿quién nos va a ayudar? Y a donde llegará la violencia también. Pues creo que Hannah Arendt dijo una frase que a mí me gusta mucho y me la corregieron muy bien. Ella decía: los hombres aunque han de morir, y muy amablemente me decían, las personas aunque han de morir no nacieron para morir, sino para innovar. Esa es la huella que piensa la gente. Yo pienso en mi huella como maestro, como un ser humano que comparte unas realidades. ¿En qué hemos avanzado? Mucho, yo diría que mucho, porque oír a Oscar hablar de Crece, pues nos ayuda a entender de que esa parte humana, integral, emocional, espiritual, es tenida en cuenta. Creo que en la ecuación faltaba, pero también nos hace preguntas, y él habla de los 5.000 como piloto, y uno pregunta: en el Pacífico, ¿cuáles serán? ¿Y cómo se aplicarán y en qué tiempo? Es una pregunta que uno se hace, porque es importante entender que la violencia avanza rápidamente, lo decía muy bien ayer. Es decir, porque es un país que ha vivido unos tiempos, pero parece que olvida claramente el pasado, y que perdemos oportunidades constantemente porque no entendemos que las historias que se cuentan siguen ocurriendo. Donde yo vivo sigue ocurriendo. Desplazamientos, estudiantes, personas que tienen que dejar un barrio, personas que pierden la vida. O sea, no ha dejado de suceder. O sea, es una historia que se repite. Si bien hemos tratado y hacemos acciones que son importantes, hay una violencia que sigue creciendo. Entonces, ante esa violencia uno piensa en retos, y son las oportunidades: embarazos a edades tempranas, niñas que solamente ven esa posibilidad porque no hay más. Y yo aprendo de mi cultura. ¿Cómo pensar distinto si vivo en un medio que solo me brinda esas posibilidades? Puedo pensar en un futuro mejor cuando mi realidad... De hecho, tuve un diálogo hace 2 días con un estudiante y me dijo: profe, no voy a estudiar más. Y le pregunto por qué. Me dice: profe, no hay apoyo en la casa. Y le dije: pero es que tienes un compromiso. O sea, estudiar no es solamente porque tú quieras estudiar. Tú tienes que demostrar y cambiar la historia de tu familia. Bien, puedes dejarlo, es tu decisión, pero tienes que pensar en tu mamá y en otras personas que te necesitan. Debes hacerlo, y ahí lo tenemos en unos grupos trabajando. Yo creo que también hay un tema cuando uno habla de formación integral, uno habla de la educación propia, y creo que ahí hemos avanzado. Pues hay necesidades en términos de financiación, uno piensa en un tema de estructura, ahí hay un tema interesante. En lo que es la formación docente, creo que también hay unos grupos que se han ampliado, hay unas ofertas, y uno se pone a pensar la gente que está en zona PD y que perdió, pero que ya le ha construido y que piensa en un enfoque territorial, ahí también hay unas necesidades. Es decir, avanzamos y retrocedemos, entonces no estamos avanzando. Muy bien. Y hay una cosa a nivel de acción intersectorial que uno mira el ejemplo de Educapaz, que pienso que es el mejor ejemplo, lo decía en Cartagena y lo repito aquí. Uno piensa que la escuela debería ser un centro experimental, es decir, no entenderla de la forma tradicional como la vemos. Cuando empezamos en los ejercicios de justicia, o pensamos en Crece, o cómo el trabajo llega, por ejemplo, a la escuela. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho algo que se llama el Festival del Afecto, y ahí hay 2 cosas que nos parecen muy interesantes. Llevamos salud. Ojo, si bien el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud pueden hacerlo, nosotros llevamos salud. Es decir, atención a nuestros estudiantes. Y además, hacemos una cosa que nos parece interesante, y es visibilización de talento y generación de ingresos. Por ejemplo, nosotros en ese día hay una parte que tiene que ver con cuidado, y entonces lo que buscamos es peluqueros de la zona, manicuristas, peinadores. Les decimos que tenemos un festival, que nos gustaría tenerlos ahí. Ellos dicen que sí, les pagamos, ellos ponen más bonitos a nuestros estudiantes,
La plata la pagamos nosotros con otros actores y mira, se puede hacer. Lo que yo digo es que cuando pienso en la escuela, ese cambio cultural implica que la escuela ya no sea como la conocemos. Debe ser un centro que te genere felicidad, alegría, pero que también te dé formas de vida en términos económicos. ¿Sabes? Esperar tantos años para quedarte sin empleo, ¿no le parece que es extraño eso? Con una promesa que ya no se cumple, la educación se ha quedado un poco lenta a las realidades. Entonces uno piensa cómo articular el tema de las TIC, digamos, en la clase. Ahí hay un tema que me parece interesante. Y quería yo decir, por ejemplo, algo, aprovechando su presencia y pensando en la escuela, cuando uno piensa en estas negociaciones, en la paz total, y uno dice que hay grupos donde yo estoy, hay un grupo que está en negociación, entonces yo digo, ¿cómo articula la escuela? Porque seguimos pensando extraño. Pensamos en que ese problema que sucede en la escuela, que sufre violencia, no la afecta a ella. Seguimos pensando que es un tema de justicia, que es un tema ignorante. Entonces yo digo, ¿cómo participa la escuela para que también sea un actor, no solamente en la atención, sino en la prevención de aquellos que están ahí? Porque muchos de los que estudian también son parte del grupo o tienen familiares. ¿Y cómo cambiar esa historia? Cuando normalizo la violencia, es algo que a mí, por ejemplo, me llama la atención. Y a esos que están en estos grupos, ¿qué tipo de justicia le van a aplicar? ¿Punitiva o restaurativa? Cuando tenemos tanta discusión en el país, yo, por ejemplo, tengo esa inquietud. ¿Cuál sería para ellos? Quisiera terminar con esto porque me dicen que me embalo, entonces me voy a embalar. Y entonces la trayectoria, digamos, en la ruralidad, y lo cito con un caso. En Bebará, por ejemplo, donde estábamos, hay un centro educativo que está tratando hace rato de tener una sede. Y los profes han estado haciendo cosas, los estudiantes se exponen porque tienen que moverse por bote, muchas veces ellos mismos tienen que conducirlo, la misma institución les proveía, por ejemplo, gasolina para transportarse, pero el trayecto no es solamente ir a la escuela, es de cambiar la vida y están expuestos a todos estos riesgos. Entonces, digamos, hay un tema de que ya el municipio ha legalizado un terreno, pero no se construye. Entonces uno dice, en el caso del FIE, el FIE en la ruralidad, ¿cómo está? Que también es una inquietud que uno se hace. Es decir, porque muchas veces en las partes urbanas bien, pero en la rural, entonces seguimos teniendo como una brecha en ese sentido. Y, digamos, yo pensaba en todo este tema que tiene que ver con las experiencias o las prácticas que ya es el campo de educación también. Es decir, las experiencias de paz que se están haciendo muchas veces no se integran. Por ejemplo, cuando pensamos en los azoquilombos, uno dice si sucede, si es bueno, o nosotros, por ejemplo, que hacemos en la escuela Central en Combo, si funciona, si hemos sido capaces de articular, llevar a personas de un barrio y hacer que conversen con estudiantes de sexto semestre, de universidades, que es un diálogo casi improbable, gente que viene del campo y que pueda decirle en una acción colectiva, se juntan, trabajan, no sé, siento que ahí hay un par de cosas, de ejercicios que se están haciendo que sería, digamos, como importante. Y pensando uno para cerrar, algo que decía Montessori, es que si seguimos educando, digamos, para las competencias, pues nunca vamos a lograr paz. Y si la guerra sigue siendo un negocio, tendremos paz. Entonces también hay que entender el negocio de la guerra, que es una pregunta que hay que hacer. Siempre y cuando genere dividendos y de forma tan grande, creo que el país va a tener una necesidad muy fuerte. Entonces yo lo que quisiera decir es que con esta frase de que los seres humanos somos expertos en perder oportunidades. Vino la pandemia y nos sentimos más humanos. Se fue la pandemia y los egos y la hiperindividualidad nos separó otra vez. Creo que es hora de juntarnos para poder conseguir con Oscar. Muchas gracias. Gracias a ti, profe Hernán, y a estos maravillosos panelistas. Espero coinciden conmigo en celebrar esta capacidad, por un lado, de ser críticos, de no ser nada ingenuos con lo que ha vivido este país en su historia, en su actualidad, y al mismo tiempo ser capaces de decirnos: hay unas esperanzas, debemos innovar, debemos atrevernos a seguir trabajando para que muchos más chicos, chicas y jóvenes puedan pensar en un país distinto. Les invito en estos 3 días a seguir conversando con María Camila, con el equipo de la JEP, con Hernán,
y a seguir pensando en este reto de educar para restaurar. Muchísimas gracias por la escucha y nuevamente vamos con toda para lo que viene de este encuentro.